Hola, muy buenas a todos y a todas. Bueno, como lo prometido deuda, voy a grabar el vídeo de filosofía. Tengo que aclarar una cosa, no voy a escribir mucho porque me acabo de dar cuenta que puse la palabra, porque esta palabra que ves aquí que es filosofía, la puse en verdad está al revés, porque es que si no, no se iba a entender, iba a estar al revés para ustedes, es decir, para ustedes ahora mismo lo están viendo derecho y yo lo estoy viendo al revés. Y pasa al contrario, si lo pongo yo derecho, después ustedes lo ven al revés y yo no quiero eso, por eso no voy a escribir mucho por ese motivo. Lo que voy a es ir a hablar, me irán prestando atención y nada. Pues nada, hoy voy a hablar de los primeros filósofos que son los filósofos presocráticos y lo que voy a hablar es de primero qué es la filosofía. Pues bien, la filosofía se divide en dos partes. Por un lado, filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, filosofía es amor a la sabiduría. Y esto quiere decir que un filósofo es aquel amante del saber. Las filosofías se diferencian de los mitos porque los mitos explican la realidad. Porque, a ver, para hacerse una idea, la filosofía y los mitos explican la realidad, explican cómo es el mundo, cómo se formó, cómo es el ser humano y todas esas cosas, ¿no? Pues resulta que los mitos lo que hacen es explicar eso de manera más fantástica, recurriendo a hechos divinos, a milagros, a dioses, mientras que la filosofía recurre a la razón, al logos, como los griegos lo llaman. Pues bien, una vez aclarado este punto, vamos a empezar a hablar de los filósofos presocráticos, es decir, filósofos presocráticos quiere decir anteriores a Sócrates, aunque también se les puede llamar filósofos de la naturaleza. Yo esto último le daría que estuvieran bien, porque filósofos presocráticos, decir presocráticos es anteriores a Sócrates, y resulta que Demócrito fue un filósofo que existió, que es contemporáneo a Sócrates, por lo tanto no tiene mucho sentido decir que eran filósofos anteriores a Sócrates. Por lo tanto, yo les recomendaría filósofos de la naturaleza. ¿Y por qué se les llaman filósofos de la naturaleza? Porque estos primeros filósofos se interesaron en explicar lo que es la naturaleza, la realidad, intentaban explicar cuál era el origen del mundo. Por lo tanto, aquí hay dos palabras que destacar. Por un lado sería la physis o naturaleza, y por otro lado la palabra arjé o arqué. ¿Qué significa arjé o arqué? Pues bueno, arjé significa la sustancia primera que ha originado todas las demás cosas. Se divide en dos. Por un lado están los monistas y por el otro lado están los pluralistas. Los monistas son los que defienden que hay una única sustancia, un único elemento que ha originado todo el mundo, y por otro lado están los pluralistas que defienden que son varios los elementos que han originado el mundo. A ver, no sé si han entendido bien la diferencia. Monistas que defienden que hay un único arjé y pluralistas defienden que hay varios arjé. Eso es lo que quiere decir. Pues bueno, vamos a empezar primero con los monistas. Empezaremos con el primer filósofo del que se tenga registro, que es Tales de Mileto. Tales de Mileto fue el primer, ostenta el título de primer filósofo de la historia. Y lo que él habla del arjé, él dice que el arjé o el origen de todas las cosas es el agua. Vale, ¿cómo llegó a esta conclusión? Porque recordémoslo, la filosofía explica la realidad de manera racional, recurriendo a la razón. Pues ¿cómo llega a esta conclusión? Resulta que Tales viajó a Egipto y estuvo cerca del río Nilo. Y allí, al estar en el río Nilo, cerca del río Nilo, pues ve que allí donde hay humedad crece la vegetación, y crece porque él vio que allí, cómo se le llama esto? Que habían como una especie de plantas, no sé si se las conocen, de la humedad y de todo eso. Pues ese tipo de plantas la vio él,
que crecía en la zona húmeda y también vio lombrices de tierra. Entonces él creyó que el agua era el origen de todo lo que existe y que el agua y sin el agua no hay vida. Por eso él llegó a esa conclusión de esa manera. Y claro, él dice que el agua es el origen de todas las cosas y que todo volverá al agua. El segundo filósofo es Anaximandro, que fue discípulo. Él decía que no hay un arjé concreto, que en este planeta no tiene que ser un arjé concreto el que crea todo lo demás. Él afirma que ese arjé es el apeiron, lo indeterminado, lo indefinido, porque él habla de una lucha de contrarios. Él habla de calor, frío, seco, mojado, etcétera, porque él dice que de esa manera se puede conseguir, se puede crear todo lo demás mediante el apeiron, porque el apeiron es una mezcla de sustancias que contiene una mezcla. El tercer filósofo sería Anaxímenes y él va a proponer el arjé como el aire. El aire es el origen de todas las cosas y además él va a proponer un cambio de cómo se van a producir todas las cosas mediante el aire. Recordemos que los dos filósofos anteriores habían dicho que el agua y el apeiron era el origen de todas las cosas, pero no habían explicado el cambio, cómo se produce ese cambio. Pues Anaxímenes lo va a hacer y va a proponer mediante dos métodos. Uno de rarefacción y otro de condensación. Mediante rarefacción el aire se calienta y se convierte en fuego, y mediante condensación el aire se enfría y se convierte pues en todo lo demás, en agua, en tierra, en piedras, etc. Se crea todo lo demás mediante la condensación. Ahora ya abandonamos los filósofos de Mileto y pasamos a Pitágoras y los pitagóricos. Pitágoras fue un filósofo, fue un místico, y que él propuso que la realidad estaba compuesta de números, así como lo oyen, que todo se rige por reglas matemáticas, y fundó una escuela llamada los pitagóricos, que además también creen en la transmigración de las almas, es decir, creen que el alma es inmortal y que esta alma está reencarnándose sucesivamente en los cuerpos, tanto en humanos como en animales. Por eso ellos eran vegetarianos, porque ellos creían que al comerte un animal podías estar comiéndote a tu padre o a tu hermano mismo, o a un familiar tuyo, depende. Luego están los filósofos, pasamos a los filósofos del cambio, que son Heráclito y Parménides. También lo voy a considerar como un filósofo del cambio, aunque él niega el cambio, pero pertenece a esa raíz, ¿no? Pues bueno, él hablaba de que Heráclito decía que los filósofos, que había un cambio constantemente en la realidad, que es decir, que en el panta reis todo fluye. Él hablaba de que todo fluía, todo cambiaba, que es decir, que nadie se podía sumergir dos veces en un mismo río. Y todo eso lo iba diciendo él. Además, él decía que este cambio se regía por una ley llamada el logos, que era una especie de ley o una ordenación o un ordenador, como una especie de un ser ordenador, que ordenaban todos estos cambios y que, digamos, lo fluía, lo iba mirando. Luego está, por otro lado, estaría Parménides, que es su contraparte, que es que Parménides no hablaba de ningún cambio. Él decía que decía que el arjé era el ser. Parménides, luego Heráclito, que se me olvidó decirlo, decía que el arjé era el fuego, porque el fuego para él era constante cambio, devenir, mientras que Parménides afirmaba que el ser era el arjé de todo lo que existe, es decir, que él creía en un ser que era inmutable, eterno, imperecedero, es decir, que lo verdaderamente real es aquello que no cambia, que siempre está estático, que nunca va a cambiar. Y hasta aquí ya los filósofos monistas. Luego pasamos a los pluralistas, que defienden que el arjé son varios elementos. Primero tenemos a Empédocles. Empédocles decía que los 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire, son el origen de todas las cosas, de todo lo que nos rodea.
Y también decían que habían dos fuerzas que unen y separan, que es el amor y el odio. Eso básicamente lo que decían Empédocles. Primero decía que habían 4 elementos que eran el origen de todo lo que existe, que era agua, tierra, aire y fuego. Y por otro lado estaban las dos fuerzas que unen y separan, que son el amor y el odio. Eso es lo que decía Empédocles. Luego pasamos a Anaxágoras, que Anaxágoras va a decir que toda la realidad está compuesta de semillas, como él lo llama, y que estas semillas, para que ellas estén ordenadas, que estén, porque todos nosotros, todos los objetos están compuestos de semillas, como esta pizarra o esta pared, o yo, por ejemplo, estoy compuesto de semillas, de las que hablan Anaxágoras. Pues bien, esas semillas están siendo ordenadas por el Nous, que es una inteligencia ordenadora, como él dice. No es un dios, no confundir con un dios, sino que es una inteligencia que ordena, que el Nous. Y nada, pues tenemos dos cosas. Tenemos las semillas que hablan ahora de lo que estamos compuestos y de que esas semillas están ordenadas por el Nous, que es una inteligencia ordenadora, no confundir con un dios, porque un dios es el que origina, el que crea, pero esta inteligencia no ha creado, esta inteligencia lo que ha hecho es ordenar. Y finalmente tenemos a Demócrito y Leucipo, que son los atomistas, que ellos hablaban de que la realidad está compuesta por átomos, que ellos fueron los primeros y fíjense bien, porque estamos hablando de antes de Cristo, es decir, cómo ellos ya sabían que habían átomos, porque decían que habían unas partículas indivisibles llamadas átomos y que de hecho estos átomos siguen existiendo, bueno, y existen y han existido, pero qué curioso que hablaban de estos átomos hace miles de años, que hablaban de estos tipos de átomos, y es muy curioso, ¿eh? Pues nada, yo aquí les voy a dejar, espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna duda pueden escribirme en comentarios, porque a lo mejor puede que yo no lo haya explicado muy bien, y por ese motivo yo espero que lo entiendan bien. Pues nada, les quiero dejar aquí. El próximo vídeo hablaremos de Sócrates y de los sofistas. Lo voy a hacer cuando yo tenga tiempo, ¿vale? Porque estoy también muy liado, quiero tener mi tiempo libre y todo eso, y yo espero traerlo al canal cuando yo pueda. Y nada, les dejo. Ahora sí, chao.